Hola, en este video vamos a hablar sobre estas 4 plataformas cloud y vamos a hacer una comparación profunda entre la característica de transferencia de datos. Vamos a hacer un análisis detallado del costo de transferir datos tanto de entrada como de salida a cada uno de estos proveedores cloud. Y al final vamos a presentar una especie de tabla comparativa con datos, y cada uno de esos datos va a estar evidenciado con screenshot de la documentación de cada uno de estos proveedores. Vamos a iniciar. La primera característica que hay que hablar es el tema de transferir data desde internet hacia cada una de las plataformas cloud. Y todas supuestamente te dicen que es gratis. Pero si buscamos profundamente nos vamos a dar cuenta de que hay algunas cositas de las que estar pendiente. Por ejemplo, estas dos plataformas te van a cobrar según la arquitectura que tengas y si tienes algún elemento que cobre un extra por gigabytes transferidos. En este momento, si vamos a la documentación, vamos a conseguir que tienen al menos esto que ves en pantalla. Google te cobra si usas un Cloud NAT y un Load Balancer. Y Amazon está cobrándote si usas un Private Link, un NAT Gateway o un Transit Gateway. Obviamente, varios de estos servicios también cobran un adicional por usar el servicio. Es decir, estarías pagando, por ejemplo, el NAT, estarías pagando por horas de uso y por datos transferidos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, si tu plataforma no tiene ninguno de estos, entonces allí sí sería 100% gratis. Hay que hacer una aclaración aquí antes de continuar. Quiero que te des cuenta de esta pequeñísima diferencia que hay. Tenemos GB versus GIB. Las plataformas actuales, solo Google usa esta nomenclatura, que significa que su data tiene este valor, tiene este peso. Quiero que nos demos cuenta que GB es un poquitico más pequeño que GIB. Nada más, eso es todo. Continuemos. Cuando hablamos de data transferida, también tenemos que tomar en cuenta la data transferida en las mismas regiones, porque tu arquitectura normalmente va a tender a crecer y va a tener que transferir data a diferentes servicios que van a estar dentro de una región para procesar la data, para mostrarla, para hacerle algo. El hecho es que ninguna de las plataformas te va a cobrar por transferir esta data mientras trabajes en la misma región. Pero como siempre, a esto hay que ponerle un ojito cuando las cosas se complican. Por ejemplo, Amazon complica las cosas porque tú puedes tener algo llamado Ability Zone. Mientras estés trabajando en la misma Ability Zone de la misma región, todo va a ser gratis. Pero si cruzas Ability Zones dentro de una misma región, ya te empieza a cobrar. Te cobra 0.01 por datos por gigabyte transferido, por GB transferido. Y si aparte de eso estás trabajando en algo llamado Local Zone y transfieres datos a una Ability Zone, te cobra la misma cantidad, 0.01 gigabytes. Google tiene algo muy similar. Allí se trabajan con algo llamado zonas. Mientras estés en la misma zona, dentro de una misma región, no hay problema, todo gratis. Pero si dentro de esa zona usas un IP externo, él va a considerar que estás saliendo de la región, y como estás saliendo de la región, él te va a cobrar. Dentro de la documentación vemos una pequeña nota muy chiquita que dice todo el tráfico que se dirige a direcciones IP externas y que proceden de ellas salen de la zona. Esto significa que si estás saliendo de la zona va a haber un cobro. Ahora, si empezamos a complicar las cosas y estamos transfiriendo datos entre regiones, ya va a haber un monto dependiendo de varias cosas. Lo primero es que la mayoría de las plataformas te van a cobrar dependiendo de la región saliente, de la región origen, ¿ok? Todos menos Oracle. Oracle no te va a cobrar nada. Oracle, a partir de aquí, de este momento, él va a considerar todo como si estuviera saliendo de internet. Él ya no va a hablar de regiones, ya no va a hablar de nada más, sino salida a internet. Entonces, a partir de ahora, Oracle te va a cobrar solo si has transferido más de 10 teras por mes. Si es menos de 10 teras, todo es gratis dentro de Oracle. ¿Ok? Más adelante se va a complicar, pero por ahora es el más simple de todos. Entonces, si también vemos cualquier otra, vamos a tener un cobro mínimo de 0.02
por gigabyte, excepto Google que te cobra por GB. ¿Okay? Un poquito más. O sea, esto cuando estamos hablando de gigas no es tan importante, pero cuando estamos hablando de teras, ahí se empieza a ver la diferencia, ya que transfieres más datos en Google por esa pequeñísima diferencia de gigabytes. Ahora, no es tan fácil como lo ves acá en la pantalla. Se complica un poquito, pero este precio que puse acá es el mínimo para cada una de las plataformas. El más complicado en el tema de transferir datos entre regiones es Azure. Él clasifica de varias maneras este tema. Él, por ejemplo, llama a la transferencia de datos en el mismo continente algo llamado intracontinental. Y estos son los precios. Date cuenta que aquí dice entre regiones de Norteamérica, entre regiones de Europa y así. Pero también tiene el precio cuando estás transfiriendo datos entre continentes y lo llama intercontinental. Y también tiene otro precio. Entonces aquí ya hay que bajar un poco a ver qué quieres hacer. Esto ya va más, depende a dónde quieras pasar la data y de dónde quieras pasar la data. Google, por su parte, hace el cobro de dónde está saliendo la data, hacia dónde. Y nos da una tabla en donde se muestra que el mínimo precio es 0.02. Y aquí tienes que hacer un cruce. Tienes que hacer, por ejemplo, si es de Norteamérica a Europa, tienes que buscar su equivalente acá. Aquí está la tabla un poquito más bonita. Entonces bastaría nada más con ver de dónde está saliendo, hacia dónde está saliendo y listo. Recuerda que aquí los precios están en dólares y es por cada gigabit. Ok, GIB. Ahora, si hablamos de AWS, tenemos una tabla enorme en donde solo se ve el destino. Sin embargo, cuando entras a esta tabla, puedes seleccionar el origen. Es como una especie de combo box. Y al presionarlo se va cambiando. Pero normalmente se ve el mismo precio, 0.02. Y eso es por ahora. Y es casi a todas las regiones a las cuales está habilitado Amazon. Y como te había comentado, el más fácil era Oracle. Él simplemente te va a cobrar después de los primeros 10 teras. Pero sí tiene un tema de cruce de región. Y normalmente él te pone un origen y un destino y tiene un precio. Pero esto simplemente va a ser después de los primeros 10 terabytes. Más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. Ahora llegamos a la parte de transferencia desde o hacia Internet, la que se llama Outbound. Hemos llegado a la parte en donde vamos a hablar de transferencia hacia Internet o desde Internet, es decir, la Outbound. Y lo he dividido en niveles, no es tan fácil como lo ves acá. Este es el nivel 0, en donde no nos están cobrando. Cada una de las plataformas tiene su propia cantidad de gigabytes que nos va a permitir transferir gratis. Ganando Oracle en este sentido, ya que nos da los primeros 10 terabytes gratis. El resto simplemente se queda en gigabytes. Para poder explicar esto, he tomado todas las tablas que existen de temas de precio y las he simplificado y las he colocado por niveles, para tratar de hacer una especie de comparación justa. Sin embargo, cada uno hace cosas muy diferentes, siendo las más complicadas Azure y Oracle. Esta tabla que ves acá nos demuestra varias cositas. La primera es que el más barato de todos es Google Cloud. Y mientras más transfieras, va a ser el monto, el cobro va a ser más barato. Y lo último que nos comparte esta tabla es que luego de una cantidad de datos transferidos, es mejor contactar a la empresa para que te hagan mejores descuentos. Cada uno lo trabaja de manera diferente. Por ejemplo, Amazon es el que soporta menos terabytes, por decirlo de alguna forma. O sea, él después de 150 terabytes es mejor contactar con Amazon para que te hagan descuento. En cambio, Google es después de los 500 terabits. Ahora vamos a entrar en detalle para que veas lo que te he comentado. Vamos a hablar de Azure. Azure, para el tema de cobros, cambia según el origen. Los datos que viste en la tabla pasada reflejaban los datos desde Norteamérica y Europa. En cambio, si es de Asia, cambian. Y si es de Sudamérica, también cambian. Amazon sigue igual. Es la misma data que viste en la tabla pasada. Y Google igual, es lo mismo. Ahora, Oracle hace algo parecido a Azure. Te cobra según el origen y va cambiando según el continente. Y un último dato especial
que para mí es de considerar, es que Google nos permite sin ningún tipo de cargo transferir información desde muchos de sus productos, Gmail, YouTube, Google Maps, sin importar región, sin importar si estás usando IP externo o IP interno, que esto parece ser genial. Y esto me parece una ventaja a considerar si tu empresa o tu proyecto se beneficia de algún servicio de Google. Esto podría equilibrar la balanza de decisión si tu empresa o tu proyecto usa servicios de Google. En cambio, Amazon y Azure simplemente te dan gratis todo tipo de transferencia hacia su CDN. En Amazon se llama Amazon CloudFront y en Azure creo que se llama Azure CDN. Entonces, esta ventaja frente a lo que nos está dando Google no parece tanta ventaja, porque incluso Google te permite transferencia a su CDN también sin cargo, según lo que vi en la documentación. Hemos llegado al final del video y como conclusión, si solo estamos por precio, Google sería la vencedora, pero hay otras cosas. Recuerda que cuando estás creando una arquitectura hay montos asociados a otros servicios, así que esto no es tan fácil como simplemente ver los precios y ya. Y una última información que me parece importante destacar, que no lo pude poner en las gráficas simplemente porque es documentación, es que mientras buscaba la información para hacer el video me di cuenta que el mejor en documentación es AWS. Tiene más detalle, tiene incluso gráficas o imágenes de infraestructura que te van guiando para que entiendas cómo ellos cobran. Y esto yo lo considero un plus a estar pendiente. Espero que esta información te haya sido muy útil. Te voy a estar dejando unas pantallas que te van a llevar a otro video que quizás te interese. Nos vemos.